Bien, bueno, hoy vamos a hacer ronda de consultas antes del parcial porque bueno, no tiene sentido seguir con los temas y están por rendir un parcial dentro de una semana, así que bueno. Preguntaron por el ejercicio 13 de la práctica 3. Bien, así que vamos a hacer estos dos. Bueno, entonces este para después, vamos a hacer este. Ok, bueno, cuando tienen límites así de cositas que son factorial, son exponenciales, polinomios, se tienen que acordar que cuando ustedes tienen polinomios exponenciales factoriales, recuerden que los polinomios tienen menor orden de magnitud que las exponenciales, que a su vez tienen menor orden de magnitud que los factoriales. ¿Bien? Esto se escribe así. Entonces, orden de magnitud. Esto sería que los polinomios son mucho más chiquititos que las exponenciales, que a su vez son mucho más chiquitos que los factoriales. ¿Sí? Las exponenciales crecientes, ¿no? Entonces, el polinomio, o sea, que el polinomio sea mucho más chiquito que un exponencial, lo que te asegura es que si vos tenés un polinomio dividido en un exponencial, eso tiende a cero. ¿Sí? Lo mismo si tenés exponencial con factorial. Si los tenés divididos, eso tiende a cero. Eso quiere decir que sea mucho más chiquitito. Porque estás dividiendo algo que es muy chiquito, divide algo que es muy grande. Entonces, ¿cómo podemos usar esto acá? Bueno, fíjense que el factorial es el más grande de todos. O sea, el factorial le gana a cualquiera. Entonces, si vos tenés un factorial dividido cualquier cosa, que sea un polinomio o un exponencial, eso va a tender a cero. Entonces yo podría, por ejemplo acá, sacar factor común n factorial, tanto arriba como abajo. ¿Y qué gano con esto? Bueno, lo que gano es que ahora voy a tener n cubo dividido n factorial, ¿bien? Más 1. Y acá va a ser 3 a la n sobre n factorial más 5. ¿Ok? Bueno, n factorial con n factorial se va. Y fíjense que acá tengo un polinomio dividido un factorial. ¿Y qué habíamos dicho? Que los polinomios son mucho más chiquititos que los factoriales. Entonces, cuando hagan esta división, esto va a tender a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Bien? Lo mismo pasa acá. Acá tienen un exponencial creciente dividido un factorial. Entonces esto también tiende a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Bien? O sea que todo esto tiende a un quinto. ¿Bien? ¿Dudas? No, no. Ok. Bueno. Y este, que es uno que había intentado resolver en una de las... no me acuerdo cuál de los videos que grabé. Y no lo había podido resolver porque, bueno, ese día estaba ahí. Bien. Claro que no puedo usar nada de esto, ¿no? Porque, o sea, n a la n... Está bien, esto es un factorial, ok. Pero n a la n no es factorial, no es exponencial. Sí, es como una mezcla entre exponencial y polinomio. Es algo medio raro, ¿no? Bueno, lo que me di cuenta, porque después lo hice a papel y me salió, es que acá podría haber usado ¿cómo se llama? Ah, el criterio de Cauchy. ¿Bien? Entonces yo acá podría usar el criterio de Cauchy. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuál es el criterio de Cauchy? El criterio de Cauchy te dice, ok, vos querés resolver la convergencia de esta sucesión, ¿no? O sea, es como que yo acá tengo una sucesión a sub n, que es n factorial sobre n a la n. ¿Será que n factorial sobre n a la n es convergente o será que es divergente? Entonces, el criterio de Cauchy te dice, bueno, no sé, hacete el límite cuando n tiende a infinito del módulo, no mentira, de la raíz enésima del módulo de a sub n. Entonces te dice, bueno, hacete este límite y fíjate qué onda. Entonces esto sería el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima. Fíjense que n factorial y n a la n son cosas positivas. O sea, esto es positivo independientemente del valor de n, ¿no?
Entonces, acá tenemos n factorial sobre n a la n, raíz enésima. Ok, entonces vamos a hacer la distributiva de la raíz enésima. Entonces esto me queda raíz enésima de n factorial sobre la raíz enésima de n a la n. Raíz enésima con exponencial n se van, y esto me queda límite, cuando n tiende a infinito, de raíz enésima de n factorial sobre n. Ok, ahora vamos a ver a dónde tiende todo esto. Bien, yo esto lo había hecho en su momento mentalmente y dije, bueno, raíz enésima de n factorial no tengo idea de dónde se va, entonces por eso no fui por este camino, digamos. Pero después me puse a pensarlo y claro, este límite es muy fácil si lo piensan como producto. Bien, vamos a desarrollar este raíz enésima de n factorial como productos, ¿sí? Entonces me voy a hacer una cuenta auxiliar. Auxiliar. Entonces, como cuenta auxiliar vamos a hacer el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de n factorial. ¿Ok? ¿Quién es n factorial? Bueno, n factorial es n. O sea, esto va a ser raíz enésima de n por n menos 1 por n menos 2. Bueno, así sucesivamente. Hasta los últimos numeritos, ¿no? Va a haber un 3, va a haber un 2 y va a haber un 1. Como son todos números positivos, entonces puedo distribuir la raíz enésima con cada uno, ¿no? Entonces va a quedar la raíz enésima, perdón, el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de n por raíz enésima de n menos 1. En vez de escribir n menos 1, voy a escribir n por 1 menos... Bueno, no estoy haciendo mucha cuenta. Vamos a hacer n menos 1 por raíz enésima de n menos 2. Bueno, así con todos. Raíz enésima de 3. Raíz enésima de 2. Raíz enésima de 1. Ok. Y entonces, ahora veamos a dónde tienden estos. ¿Se acuerdan que había un límite que decía que la raíz enésima de una constante... ¿sí? O sea, hay un límite que dice que la raíz enésima... O sea, vamos a escribirlo. O sea, estos son resultados conocidos. Raíz enésima de una constante k positiva es 1. Si n tiende a infinito. Y también tenemos que el límite cuando n tiende a infinito de raíz enésima de n también es 1. ¿Ok? Estos son dos resultados conocidos. Entonces, este límite tiende a 1. ¿Bien? Este límite no sé porque lo de adentro no es exactamente n. Pero yo esto de acá adentro puedo sacar factor común n y me queda 1 menos 1 sobre n. ¿Está bien? Entonces, separando las raíces me va a quedar raíz enésima de n que va a tender a 1. O sea, la raíz enésima de n, esto me va a tender a 1 y esto me tiende a 1 porque es 1 sobre n, que n tiende a infinito, te queda 0 y esto tiende a 1. O sea que esto también tiende a 1. Y lo mismo con este. Y lo mismo con todos los términos, ¿bien? Esto va a tender a 1 porque es una constante, es raíz enésima de una constante, esto tiende a 1, esto también tiende a 1 y esto también tiende a 1. O sea, todos tienden a 1, esto tiende a 1. Si quieren se lo pueden acordar como formulita. O sea, formulita. El límite de n tiende a infinito de la raíz enésima de un factorial es 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos un límite que tiende a 1 y acá tenemos un límite que tiende a infinito. Por lo tanto, esto tiende a 0. ¿Y qué dice Cauchy? Cauchy dice, si el límite te da menor a 1, entonces la sucesión a sub n es convergente. Y no solo converge, sino que además de converger, su límite a infinito es 0. ¿Ok? Esto es lo que dice Cauchy. ¿Bien? ¿Quedó claro? Sí. También arriba, Sí. o sea, el resultado final es 0 o solo de esta.
Que acá sea cero, no es que acá sea cero, por las dudas. ¿Esa era tu duda? Eh, O sea, justo acá dio cero, pero no Ahí sé. está, Si claro. me hubiera dado, no sé, un medio, por ejemplo, acá Sí, también hubiera dado cero. sí, 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 claro. O sea, lo que te importa es que Igual es menor que uno. si, Sí. claro, sí, sí, sí. Si hacías, ponele n por n-1 y veías la raíz, te quedaba raíz de n, No te sé, raíz para. enésima de N n. por. ¿Dónde? ¿Acá estás hablando? ¿Estás hablando de En acá? el, no, 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 arriba, Ah. en la, Ah, claro, acá ahí. decís. Si hacías Sí. n por n-1, no sé si no te da también. O sea, si separás como el Ah, vos factorial. decís de escribir esto, ¿no? Como. No, 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 perdón, me mezclé, O hice mal sea, yo y raíz enésima te hubiera quedado así. Y después raíz enésima de n-1 factorial te hubiera quedado. factorial, pero creo que no. Claro, o sea, vos lo que querías era tachar y tachar el n de abajo, ¿no? Algo así. Ponele. Claro, pero no es n a Claro, la puede n, ser, pero. es n. ¿No? Claro, pero sí, sí, es verdad, está bien. Sí, sí, no hubieras podido. O sea, esto a lo sumo puedes decir que esto tiende a uno, pero no te dice nada de lo de abajo, ¿no? Sí, sí, necesariamente había que hacer esta cuenta auxiliar. Bien. no, bueno, ese era el que quería decir, ¿no? Entonces esto es cero. Bien. Otro. Ah, María quería, ¿no? ¿Nos habías dicho algo, María? Es de esas de las funciones partidas del 9. El 7, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Sí, ¿cuál? Alguna de las últimas. Esto es del ejercicio De 9. cero. Sí. A ver, ¿cuál es más divertida de estas dos? Esta. Vamos a hacer el T. Bueno, copiar el enunciado. Uh, uh. Ah, rompí PDF. Ahora sí. Bien. Todo esto, chao. Bueno, tenemos para cada una de las siguientes funciones hay el dominio, el intervalo de crecimiento, extremos locales. Bueno, ¿cuáles de ellos son absolutos? Bueno, nos piden de todo, ¿no? Nos piden buscar el dominio, crecimiento, un estudio completo. Nos piden la concavidad, la convexidad, si tiene asíntota, si no tiene, si tiene punto de inflexión. Bien, nos piden todo. Así que bueno, vamos a buscar el dominio de esta función primero. Ok, veamos. Bueno, primero que nada vamos a marcar en azul a la de arriba y en naranjita a la de abajo. Bueno, vamos a escribir el dominio de esta función. Bueno, fíjense, para la función azul está definida únicamente para los menores que 0. Bien, esta función tiene problemas si x es menor a 0. Yo pregunto porque hay una división, ¿no? La división esta tiene problemas cuando x es igual a 1. ¿Bien? Como x es menor que 0, no hay ningún problema. O sea, esta función está bien definida cuando x es menor a 0. Después, la función de abajo está definida para los mayores o iguales que 1. Bien, este es el dominio. El dominio es todos los reales, ¿no? O sea, está definida para todos los reales. Dominio de f, r. Bien. Ok, bien, nos preguntan si tiene asíntotas verticales. No va a tener, está bien, porque el dominio son todos los reales, así que no puede tener asíntotas verticales.
no tiene asíntotas verticales, el dominio de F es toda la red. Ok. Lo que puede tener es asíntotas horizontales. ¿Bien? Así que vamos a hacer el límite cuando x tiende a más infinito y a menos infinito. Entonces, si hacemos el límite cuando x tiende a más infinito de la función f de x. ¿Qué función está definida cuando x tiende a más infinito? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. La de abajo, ¿bien? Porque la de abajo es la naranja, que es la que está definida para los mayores que 0. Entonces esto va a ser límite cuando x tiende a más infinito de la función de abajo, 3x menos x cuadrado. Ok, si x tiende a más infinito, acá tenemos una indeterminación porque esto es más infinito y esto es menos infinito. Entonces acá hay una indeterminación del tipo más infinito menos infinito. Bien, entonces para salvarla lo que podemos hacer es sacar factor común x cuadrado. Eso lo debería resolver. Entonces sacamos factor común x cuadrado. ¿Y qué nos queda? Nos queda 3 dividido x menos 1. ¿Bien? 3 sobre x tiende a 0. ¿Bien? Esto tiende a menos 1. Esto tiende a más infinito. Más infinito por menos 1 es menos infinito. Bien, hagamos el límite cuando x tiende a menos infinito de la función. Cuando x tiende a menos infinito, ¿qué función está definida? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La de arriba, bien, que es la que está definida para los menores que 0. Entonces, límite a menos infinito de esta de acá. Bien. Entonces, hay que hacer el límite a menos infinito de esta función. Esto también es una indeterminación porque esto es infinito sobre infinito. Es una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. Bien. Para salvar la indeterminación, cuando es división de polinomios, sale sacando factor común el x de mayor grado. Que en este caso es x. O sea que arriba sacamos factor común x, me queda 8. Y abajo sacamos factor común x, me queda 1 menos 1 sobre x. X con x se me va, esto tiende a 0, esto tiende a 1, o sea que todo esto tiende a 8. Bien. Entonces, ¿hay asíntotas horizontales? Bueno, a más infinito no hay asíntotas horizontales. ¿Bien? O sea que acá no existe una asíntota horizontal por derecha. Pero sí hay una asíntota horizontal por izquierda, porque hice el límite a infinito y me dio un número. Entonces, acá hay una asíntota horizontal por izquierda con ecuación y igual 8. ¿Bien? Ok, ¿qué más pide? Dominio, bueno, todo eso lo vemos después. Determine cuál es ecuación de las asíntotas, ok, es lo que hicimos. Determine si la cuenta lo permite los intervalos de concavidad, convexidad, inflexión. Bueno, para todo lo demás necesitamos la derivada porque nos piden crecimiento, decrecimiento, extremos locales, concavidad, convexidad y puntos de inflexión. ¿Bien? Así que para todo lo demás necesitamos la derivada. Ok, esta función, la derivada es medio complicada porque fíjense que es una función partida de f de x, ¿no? Me la voy a volver a copiar acá abajo. Es una función partida. Cuando tienen una función partida, lo que tienen que hacer es separar la derivada en, primero en intervalos donde la función está definida como una, ¿no? Espera que copio. Si x es mayor o igual. Ok, la derivada de esta función también va a ser una función partida. ¿Bien? Va a ser la derivada de esta cuando x es menor estricto que 0. Va a ser la derivada de esta cuando x sea mayor estricto que 0. Y cuando sea exactamente igual que 0 hay que ver cuál es la derivada. Esa no la puedo decir. ¿Bien? ¿Por qué? Porque ustedes piensen que el gráfico de esta función, perdón, de esta función, ¿sí? Esta función, bueno, no sé cómo sea, ¿sí? Bueno, va a ser una cosa así, pero está definida como solo esta cuando x es menor que 0. ¿Bien? O sea, está bien definida, la definición es esta.
¿Está bien? O sea, no hace falta hacer la derivada por definición para poder calcular la derivada. Pueden derivar por regla, si quieren. Cuando es mayor que 0, la derivada es la de esta, que bueno, es una cuadrática, o sea, será así, por eso. Entonces, cuando x es mayor que 0, también está bien definida la derivada. O sea, es la derivada por regla de esta. El único problema el único problema sería en x exactamente igual que 0. Ahí, como si me acerco por la derecha o por la izquierda, la definición de la función cambia. Entonces tengo que hacerlo sí o sí por definición. O sea, no me queda otra. ¿Bien? Entonces, ¿cómo va a ser la derivada? Vamos a escribirlo. Bueno, la derivada de esta función, f', también va a ser una función partida. Y va a ser la derivada por regla de la de arriba. ¿Sí? ¿Cómo es la derivada de la de arriba por regla? Bueno, vamos a hacerlo en la cuenta auxiliar porque si no se hace muy engorroso. ¿Sí? O sea, vamos a derivar respecto de x la función 8x dividido x menos 1. Bien, ¿cómo sería esto? Bueno, hay que hacer la derivada de la división, ¿sí? O sea, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, ¿sí? La derivada del primero es 8 por el segundo sin derivar, que es x menos 1, menos el primero sin derivar, que es 8x, por la derivada del segundo, que es 1. Dividido el de abajo sin derivar elevado al cuadrado. Bueno, vamos a juntar un poco. Acá nos queda 8x menos 8. Fíjense que 8x menos 8x se me va, me queda menos 8, ¿no? O sea que todo esto es menos 8 sobre x menos 1 al cuadrado. Bien, eso es la derivada de la función de arriba. ¿Bien? Entonces, la derivada de esta función cuando x es menor estricto que 0, perdón, la derivada de esta función cuando x es menor estricto que 0 es esta. ¿Bien? Entonces, la derivada de f va a ser menos 8 dividido x menos 1 si x es menor estricto que 0. ¿Ok? Cuando x es igual a 0 no tengo idea, así que voy a poner si x es igual a 0, no sé, esto ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y después hay que poner cuando x es mayor que 0. Bien, cuando x es mayor que 0 hay que derivar por regla de esta función, ¿no? Bueno, esta es fácil, no hace falta hacer una cuenta auxiliar. Sería 3 menos 2x, ¿sí? Entonces, bueno, ahora el tema es el punto este conflictivo, ¿está bien? Entonces, en x igual 0 necesariamente tengo que derivar por definición. Ahora, derivo a f de x por definición en x igual 0. Entonces hay que hacer el límite cuando h tiende a 0. Vamos a hacer por derecha primero. De la función f en 0 más h menos f en 0 todo sobre h. Límite cuando h tiende a 0 por derecha de... bien, como me estoy acercando por la derecha, recuerden, por la derecha la función que está definida es la función naranja. Entonces, cuando tengo que reemplazar en la función de abajo. 3x menos 2x cuadrado. Bien, entonces esto va a ser 3h menos, menos h cuadrado, ¿bien? Que es la función de acá, reemplazada en 0 más h, menos la función en 0. Bien, ¿cuánto vale la función en 0? Eso nunca lo calculé. Bien, la función en 0 nunca la calculé. Vamos a calcularla. Bueno, la calculo acá. F en 0, ¿quién sería? Reemplazar en 0 en la función de abajo, que es la que está definida para los iguales que 0. ¿Bien? Entonces, en 0, esto vale 0, 0. Esto se me hace 0. ¿Sí? F en 0 vale 0. Así que esto va a ser menos 0 dividido h. Bueno, esto se va. Fíjense que tengo h es arriba, h es abajo. Entonces este con este se me va y con este también. Y me queda el límite con h tendiendo a 0 por derecha de 3 menos h. Como h tiende a 0, esto tiende a 3. Entonces cuando h tiende a 0 por derecha, esta función tiende a 3. Ahora hay que calcular el límite por izquierda. ¿Bien? Entonces, bueno, lo mismo. Vamos a copiar y pegar.
esto va a ser igual al límite cuando h tiende a 0 por izquierda. Bien, y ahora me estoy acercando por la izquierda, entonces cuando tengo que reemplazar en f en h, tengo que reemplazar en la función que está definida por izquierda, que es esta de acá arriba. Bien, o sea, sería 8h sobre h menos 1, ¿no? Sí. H menos 1. Menos la función en 0, que vale 0, todo sobre h. Bueno, reacomodemos un poco los términos estos. El h este pasa multiplicando el denominador, o sea que esto me queda 8h sobre h menos 1. H con h se me va. Y esto me queda límite con h tendiendo a 0 por izquierda de 8 sobre h menos 1. Como h tiende a 0, el denominador tiende a menos 1. ¿Bien? Así que todo esto tiende a menos 8. Bien, esta función no es derivable en 0. ¿Está bien? Porque me dio por derecha y por izquierda, me dio límites distintos. O sea que esta función en 0 no tiene derivada. Bien. Sí. Ahí va. Entonces, bien. El signito de preguntas entonces sería, no existe. No existe la derivada en 0. Ok. Entonces, ¿qué dice? Extremos locales, crecimiento, decrecimiento, ok. Bueno, entonces ahora lo que nos piden es calcular, bueno, todo, ¿no? El crecimiento, el decrecimiento, todo eso. Así que, bien, habría que ver cuándo se anula la derivada. ¿Está bien? Cuando esta función se anula. Entonces, como es una función partida, hay que mirarla por pedazos, ¿no? O sea, hay que ver cuándo se anula la de arriba, cuándo se anula la de abajo. ¿Bien? Entonces, ahora busco. Entonces, vamos a empezar con x mayor. Bien, si x es mayor que 0, la función... Ah, no, quería empezar con menor que 0. Vamos a empezar con menor. Si x es menor que 0, ¿sí? Hay que usar la función definida como la de arriba, ¿no? Entonces, f de x, ¿quién es? Perdón, f'. F' de x, cuando x es menor que 0, es, ¿cómo era? Menos 8 sobre x menos 1 al cuadrado. ¿Ven? Esta es la función que está definida arriba. Entonces ahora busco los puntos críticos. O sea, igual esta función a 0. Bien, paso esto multiplicando, se tacha y me queda entonces que 0 es igual a menos 8, lo cual es absurdo. Eso quiere decir que la derivada de esta no tiene puntos críticos. ¿Okay? La función no tiene puntos críticos cuando x es menor que 0. F de x no tiene puntos críticos si x es menor que 0. Ok. Ahora pasemos cuando x es mayor que 0. Bien, la función que está definida para los mayores que 0 es esta de acá abajo. Es 3 menos 2x. Ok, lo mismo, ¿no? Busco los puntos críticos. O sea, igualamos a 0 la derivada. Ahora pasamos para el otro lado. Esto es 2x es igual a 3. O sea, x es igual a 3 medios. Bien. Pero guarda, no se pueden quedar con el resultado así nomás. ¿También? Se tienen que fijar que este valor de x está dentro del intervalo donde está definida esta derivada. Porque si no, entonces todo esto no tendría sentido. Entonces, encontramos que x es igual a 3 medios. 3 medios, ¿está dentro del intervalo x mayor que 0? Sí. Ah, entonces sí es un punto crítico. ¿Está bien? Está dentro
dentro del intervalo x mayor que 0. Así que es un punto crítico. Perfecto. Entonces tenemos un punto crítico en 3 medios. ¿Está bien? Ahora lo que habría que hacer es separar en intervalos donde la derivada es continua y hacer Bolzano. ¿Está bien? Bien. Separo en intervalos. Donde f' es continua. Y aplico Bolzano. Entonces, ¿en qué intervalos la función derivada es continua? Bueno, recuerden que en 0 la función derivada no existe. También tiene un problema ahí. Así que el 0 hay que tenerlo en cuenta, porque ahí ya la función deja de ser continua. Y en 3 medios tenemos un punto crítico. Así que tenemos que separar en intervalos desde menos infinito a 0, de 0 a 3 medios, y de 3 medios a más infinito. ¿Bien? Sí. Hola, Sí. te hicieron una pregunta en el chat. Ah, para gracias. que la leas Gracias, luego. gracias por avisarme. A ver. Alejo, no entendí por qué no hay punto crítico en el primer intervalo. En el intervalo x menor que 0. Ok. Sí, gracias por avisarme. Si me cuelgo así en responder, por favor, dígame. ¿Por qué no hay en x menor que 0? Bien, porque en x menor que 0, ¿cuál es la función que está definida? Vamos arriba. Para los x menores que 0, la función definida es la de arriba. ¿Bien? Entonces, si yo digo x vale, o sea, x es menor que 0, tengo que usar como definición la función de arriba. Bien, vamos a la función de arriba. F' de x, ahora ¿quién es? Esta función, que es la que estaba definida para los menores que 0. Busco los puntos críticos. Para buscar los puntos críticos tenés que igualar la derivada a 0. Así que acá pongo 0. Ahora tengo que resolver esta ecuación. Es una ecuación común, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo resolver esta ecuación? Paso esto multiplicando. O sea, acá hay un paso intermedio que no hice. Así que es pasar esto multiplicando. Y como 0 por cualquier cosa da 0, entonces me queda que 0 es igual a menos 8. Ahora, 0 igual a menos 8. ¿Tiene sentido? No, son dos números y son distintos. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puede ser que dos números distintos sean iguales? Esto es absurdo en matemática. ¿Está bien? ¿Qué significa ese absurdo? No significa que hicimos mal la cuenta. Significa que lo que estás planteando no tiene sentido. O sea, no tiene solución. ¿Está bien? O sea, lo que yo planteé acá, que la derivada sea 0, no tiene solución. ¿Y qué significa que no tenga solución? Que no tiene puntos críticos. ¿Fui claro? ¿Sí? A ver, genial. Bueno, cualquier cosa, vuelvo a preguntar. Ok, entonces ahora estábamos en la derivada, ¿bien? Y separamos en intervalos donde es continua, que son estos intervalos, y ahora hacemos Bolzano, ¿no? O sea, sería de menos infinito a 0, de 0 a 3 medios, 3 medios, y de 3 medios a más infinito. Bárbaro. Bien, entonces ahora tenemos que reemplazar en la derivada y ver cuánto vale la función. Bien. Así que, perdón, y ver si la función es creciente o decreciente. Ok, entre menos infinito y 0, ¿qué podemos reemplazar? Bueno, viendo, a ver, déjenme ver la derivada. Podemos meter cualquier cosa. Entonces, vamos a meter un menos 1, para no complicarnos la vida. Acá podemos poner un 1. Acá podemos poner un 2. Ok, entonces, bueno, hay que reemplazar en la derivada un menos 1. Bien, entonces tengan mucho cuidado con qué función está definida dónde, ¿no? Entonces estoy reemplazando un menos 1, ¿sí? Menos 1 es menor que 0, entonces vengo acá. La que está definida para los menores que 0 es esta función, así que tengo que reemplazar acá, ¿sí? Entonces sería menos 8 sobre
menos 1 al cuadrado. Esto da 4 positivo, o sea que esto es menos 2. Menos 2 es menor que 0. Como es menor que 0, es decreciente en el intervalo menos infinito a 0. Bien. Ahora reemplazamos en 1. ¿Qué función está definida en exactamente igual a 1? Para los mayores que 0 está definida la de abajo. 1 es mayor a 0, por lo tanto tengo que usar esta función. 3 menos 2x. Entonces reemplazo. 3 menos 2x, que vale 1. Y ahora me queda 3 menos 2, 1. 1 es mayor que 0. Por lo tanto, en f' en 1 es mayor que 0. O sea que la función es creciente. ¿Sí? Acá recuerden que hay un problema con la definición de la derivada. ¿Sí? O sea, acá la función no es creciente ni decreciente, ni es un mínimo, ni es un máximo, no es nada. ¿Sí? O sea, es un punto en donde la derivada no existe, donde hay un problema. ¿Sí? Ok. Y ahora reemplazamos en f' de 2. Lo mismo, 2 es mayor que 0, por lo tanto tengo que usar esta definición. O sea, va a ser 3 menos 2 por 2. 3 menos 4 es menos 1. Menos 1 es negativo. Como es negativo, la función es decreciente en ese intervalo. Acá teníamos que era un punto crítico. En 3 medios habíamos dicho que había un punto crítico. ¿Se acuerdan? Lo habíamos calculado acá. Así que este de acá sería entonces un máximo, porque la función está creciendo y después está decreciendo. O sea que acá hay un máximo. ¿Bien? Ok, entonces nos pedían de todo, ¿no? Nos pedían el conjunto de crecimiento, el conjunto de decrecimiento, los máximos, los mínimos, ¿sí? Entonces tenemos conjunto de crecimiento. ¿Qué tal? 0 a 3 medios. Unión 3 medios más infinito. Conjunto de decrecimiento de menos infinito a 0. Tenemos un máximo, dijimos en x igual 3 medios. El último no estaría en el de crecimiento. El último intervalo de crecimiento. Ah, colgué, gracias. Sí, tal cual. Sí. Gracias. Este sería el decrecimiento. Sí. Tenemos un máximo en 3 medios. Bien. Podemos sacar dónde está ese punto, bien, reemplazando en f, ¿no? Podemos reemplazar f de 3 medios, solo para saber dónde está, o sea, la coordenada y de este punto. Entonces reemplazamos en la función f, la tenía acá abajo. Acá. F. En 3 medios está definida la función de abajo, ¿no? Entonces podemos reemplazar en esta de acá. O sea, sería 3 por 3 medios menos 3 medios al cuadrado. 3 por 3 medios menos 3 medios elevado al cuadrado. Bien. Entonces esto sería f de 3 medios. 9 medios menos 9 cuartos. 18 menos 9 cuartos, ¿no? Creo. Entonces, acá es donde está el punto crítico. Bien, después nos piden que analicemos la concavidad y la convexidad. Hay que derivar esta derivada. A ver. Bueno, igual no tiene problema. ¿Cómo? Ahí fue cuando me pareció más raro, porque derivar el 8, o sea, cuando tuve que hacer la derivada de la de arriba, sí, me quedaba como que el producto de... ¿Viste que hay que hacer? La derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar. Menos... Claro, usaste, sí. La derivada de 8 a 0. Sí. Bueno, uno me quedaba 0 por... Y está bien, sí, eso se va. Todo raro. Se va. Es como, ¿viste la función 1 sobre x? ¿Viste que esta está en tabla la derivada? Sí. Bueno, intenta derivar esta usando la regla de la división. Fíjate. ¿Cómo sería? La derivada del primero es la derivada de 1, 0. Por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1. Todo esto dividido, el de abajo sin derivar al cuadrado. Entonces acá me queda 0 por x, 0, se va. ¿Sí? Y acá me queda menos, o sea, esto es 1, menos 1 sobre x cuadrado.
hay ningún problema con eso. Claro. Pero ahí arriba te falta el cuadrado. ¿Qué me comí? Ah, Arriba. ¿dónde? Pero. ¿Qué Claro. cuadrado? ¿Qué? ¿Qué cuadrado me falta? Ah, acá No, me ahí falta el cuadrado, cuando claro. lo Sí, sí, sí. sacaste. No, sí. Ahí va. Sí, sí. Bien. Claro, bueno, eso, la derivada es así, ya está. O sea, para derivar esto entonces, es un garrón igual, porque hay que escribir la función. Bueno, lo voy a hacer rápido, si no, no los aburro. Vamos a... Esta es la f'. Ahora habría que conseguirse a la derivada, ¿no? Entonces, bueno, en cero claramente la derivada segunda no va a existir. Si la primera no existe, la segunda tampoco. Bien. Así que vamos a calcular la derivada segunda. También va a ser una función partida. Y entonces va a ser la derivada del de arriba por regla. ¿Bien? Entonces vamos a hacer una cuenta auxiliar también. Para no hacer todo ahí. ¿Cómo sería? Bueno, habría que derivar respecto de x la función menos 8 sobre x menos 1 al cuadrado. Ok, entonces esto es la derivada del primero, que es 0, por el segundo sin derivar. Menos el primero sin derivar, menos 8. Sí, bueno, lo voy a escribir así. Menos 8. Por la derivada del segundo, ¿no? Que es 2 por x menos 1 por 1. Y todo esto dividido, el de abajo sin derivar, elevado al cuadrado. Como está al cuadrado, lo voy a elevar a la cuarta. ¿Sí? Bueno, 1 se va, 0 por toda esta porquería se va. Y esto me queda menos, queda más. Y es 2 por 8, 16. O sea que esto es 16 por x menos 1 sobre x menos 1 a la cuarta. Como tengo x menos 1 con x menos 1, me queda un 3. Entonces esto me queda 16 sobre x menos 1 al cubo. Entonces acá me queda 16 sobre x menos 1 al cubo. Si x es menor que 0. O sea, si x es menor que 0, la derivada segunda es esto. Si x es mayor que 0, podemos derivar, bueno, no existe en 0, ¿no? No, igual que 0. Y la derivada de esto es menos 2. Así que la derivada segunda es menos 2 si x es mayor que 0. ¿Ok? Bueno, esto no tiene punto de inflexión porque ninguna de estas se anula en ningún punto. Pero bueno, igual habría que calcularlo. Entonces, ¿tendrá puntos de inflexión? Bueno, una manera rápida de verlo es, o sea, independientemente de dónde están definidas, esta es siempre distinto de 0, esta también porque es una constante, así que, bueno, y acá no existe, así que esta función nunca se anula, ¿sí? Nunca vale 0. Como nunca vale 0, no tiene puntos de inflexión. Igual habría que calcularlo. Entonces, si x es menor que 0, la función definida es la de arriba, ¿no? O sea, la derivada segunda es 16 sobre x menos 1 al cubo. Entonces ahora busco puntos de inflexión. Bien, entonces igualamos a 0 la derivada segunda. Bueno, el argumento es igual al de arriba, ¿no? Esto pasa multiplicando, se tacha y me queda 0 igual a 16. Esto es absurdo, como es absurdo, entonces no hay punto de inflexión. Bueno, ahora veamos lo mismo si x es mayor que 0. Si x es mayor que 0, la derivada segunda es la de abajo, ¿no? Es exactamente igual a menos 2. Bueno, esto es distinto de 0. O sea, no hay que hacer muchas cuentas. Así que tampoco tiene punto de inflexión. Bien. Entonces, esta función no tiene puntos de inflexión. En el único lugar donde tiene problemas es en 0.
igual que la otra, así que separamos en intervalos. Donde esta función es continua. Esta función es continua siempre y cuando no sea 0. Así que solo habría que separar en 0, ¿no? O sea, esto sería de menos infinito a 0. Unión 0 más infinito. Entonces, ahora separamos sin... Bueno, no hace falta hacer la tabla porque son dos intervalos. Así que simplemente hago la cuenta, ¿no? Hago f segunda en menos 1 y f segunda en 1. Y vemos qué pasa, ¿sí? Entonces, f segunda en menos 1, ¿cuánto vale? Bueno, en menos 1 está definida la función de arriba, ¿no? Así que tengo que reemplazar acá. Sería 16 sobre menos 1 al cubo. Menos 1 es menos 2. Al cubo es menos 8. 16 sobre menos 8 es menos 2. Menos 2 es negativo. Como es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Que no me acuerdo si era cóncavo o convexa. Perdón, nunca me acuerdo de eso. Bien. Y la derivada segunda en 1 habría que usar la definición de la función de abajo, que es menos 2. ¿Sí? Así que la derivada segunda en 1 vale menos 2. Menos 2 es negativo. Como es negativa, la función es cóncava hacia abajo también. ¿Sí? Bueno, y después lo que nos piden es hacer un gráfico aproximado. Bueno, ya tenemos todo cocinadito, así que podemos... Ah, ¿alguna duda? Capaz que sí. No. Entonces, gráfico aprox. Bueno, a ver dónde voy a tener que dibujar. Voy a tener que dibujar en todo R, así que vamos a poner el eje acá. Y... a ver, poner los límites. Tengo que dibujar para el lado negativo, así que voy a poner el eje así. Bueno. Bien, primero pongamos los puntos importantes. Sí, me faltaron dos límites más. ¿Qué pasa si me acerco a la función por derecha y por izquierda del 0? ¿Sí? O sea, límite cuando x tiende a 0 por derecha. Bueno, por izquierda no hace falta porque f en 0 vale 0. Bien. Pero por izquierda hay que ver a dónde se acerca esta función. Bien. Entonces vamos a hacer una... ¿dónde estoy? Acá. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a 0 por izquierda, para ver a dónde tiende esta función por izquierda. Entonces, si me acerco por izquierda, vale la función de arriba. Esto sería 0 por izquierda, 0 menos 1 es menos 1. Y esto vale 0 por izquierda... No, sí, 0 por izquierda. 0 por izquierda dividido menos 1 por izquierda es 0 por izquierda. Bueno, vale 0, da igual. Ok, ahora sí vamos a hacer el gráfico. Entonces, si me acerco a 0 por izquierda, vale 0 por izquierda, ¿sí? O sea, la función es medio así. Bien así. Si me acerco a 0 por derecha, vale exactamente 0. Así que la función es... Bueno, pareciera ser continua. Habría que hacer la cuenta, pero pareciera ser continua. No hice a 0 por derecha, pero sí va a dar que es continua. Entonces, la función en 0, 0 existe. Después, bueno, será como una cosa así o una cosa así. Bueno, veamos qué pasa. Al límite, cuando x tiende a más infinito, es menos infinito. O sea, si x es más infinito, esta función se va para abajo. O sea, viene medio así. Más o menos. Cuando es menos infinito, tiende a 8. Hay una asíntota horizontal ahí. Entonces tenemos una asíntota horizontal en y igual a 8. Y la función se acerca, ¿no? Bueno, la concavidad no sé qué onda, así que la voy a dibujar así nomás. Y como que se pega a esto, ¿no? Entonces, acá para ver cómo es la forma más o menos de la curva, habría que ver la concavidad. Entonces, ¿qué habíamos sacado? Que de menos infinito a 0, la concavidad es negativa. Claro, entonces no puede serpentear así ni hacer cosas raras, ¿no? El único gráfico posible es que sea así, ¿no? Cóncava hacia abajo, así. ¿Todos lo ven? ¿Sí? Concavidad negativa, tiene que ser cóncava hacia abajo. La única forma en la que puede ser cóncava hacia abajo y pegarse esta recta es que sea así. Bien.
En 0 es un punto raro. Fíjense que la derivada por izquierda es menos 8, que es negativa. Fíjense que por izquierda la derivada es negativa. O sea, tiene sentido este gráfico. Y por derecha la derivada es positiva, es 3. O sea que después tiene que como que tener pendiente positiva. O sea, por la derecha tiene que tener pendiente positiva. El gráfico va a ser como medio así. ¿Sí? Bien. Después habíamos sacado que tiene que ser cóncava hacia abajo de 0 a más infinito. O sea que el gráfico va a ser como algo así. Más o menos. ¿Sí? Puede ser así para abajo o así y pegarse para allá. No sé. Bueno, sigamos mirando a ver qué hay. Y a más infinito tendría menos infinito. O sea, tiene que conectar con esto. O sea que yo me imagino que debe ser como una cosa así. ¿Sí? Vamos a ver las derivadas. Bien. Tiene pendiente negativa de menos infinito a 0, que es lo que habíamos dibujado. Acá tiene pendiente negativa de menos infinito a 0. Ahora vamos a ver qué pasa de 0 a infinito. Entre 0 y 3 medios tiene pendiente positiva. Y en 3 medios a más infinito tiene pendiente negativa. Y en 3 medios la función vale 9 cuartos, que es un poco más grande que 2. Entonces tenemos 9 cuartos, 3 medios. Acá hay un punto que además habíamos sacado que era un máximo. Y la función va a tener que pasar por ese punto y además irse a menos infinito. O sea que el gráfico es así y después así. Siempre con concavidad negativa. ¿Ok? ¿Quedó el gráfico? ¿Todos lo entienden? Sí, sí. Bárbaro. Bueno, otro ejercicio. Mandé un par al grupo de WhatsApp, dice Mateo. Yo tengo, te lo mando por WhatsApp. Sí, sí, dale, mándalo por ahí. Por WhatsApp. Mateo. ¿Cuál de estos decís que haga? A mí me costó porque me pasaba que hacía la segunda derivada y se me hacía un quilombo. No sé si lo hacía mal yo, probablemente era eso. Pero me pasó con el E o el F, cualquiera de los dos. El E. Bueno, decime uno. ¿Cuál? ¿El E o el F? Cualquiera, el E. ¿El E? O sea, estudio solo la concavidad. Porque si no se hace muy largo. Dale, dale, sí. Entonces, E a la menos X. Vamos a hacer esto. Ok, entonces estudio la concavidad, ¿no? Bueno, primero el dominio, obviamente, todos los reales. Bien, así que estudio la concavidad, o sea que tengo que ver la derivada segunda. Bueno, primero vemos la derivada primera. Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es e a la menos x por la derivada de lo de adentro, que es menos 1. Bueno, podemos acomodar esto un poquitito para que quede más lindo. Sacamos factor común e a la menos x. Y esto nos queda 1 menos x. Bien, díganme si hasta acá, si fue muy rápido, ¿se entiende? ¿Sí? Bueno, sigo. Y ahora tengo un producto, tengo que hacer la derivada segunda, vuelvo a derivar. Es la derivada del primero, la derivada de e a la menos x. Bueno, lo escribo. La derivada de e a la menos x es e a la menos x por la derivada de lo de adentro, que es menos 1. Por el segundo sin derivar. Más e a la menos x por la derivada del segundo, que es menos 1. La derivada de esto es menos 1. Entonces acomodemos esto un poco. Saco factor común menos e a la menos x. Porque tengo un menos 1 de ambos lados y un e a la menos x de ambos lados. Entonces me va a quedar 1 menos x más 1.
Y esto sería e a la menos x por 2 menos x. Ok, esta es la derivada segunda. Bueno, estudiamos la concavidad y la convexidad y todo eso. ¿Bien? Entonces busco puntos de inflexión primero. Ahí es 2 en 2 menos x. Para ver. En 2 menos x. Sí. ¿Por qué no? Porque lo de arriba no es 1 menos x más 1. Ah, perdón, sí, pensé que era menos 1, me confundí yo. Perdón. O sea, fíjate que yo saqué todo esto de factor común y me queda 1 acá. Es esto. Y cuando saco esto de factor común me queda 1 menos x, que es esto. ¿Se ve? Sí, sí. Ahí va. Bien, ahora busco puntos de inflexión. O sea, igualo la derivada segunda a 0. Me queda esto igualado a 0. Bueno, el menos este que está acá es una constante, así que puedo pasarla dividiendo, no hay ningún problema. Y ahora tengo que ver si esto se anula. Bien, por favor, nunca, yo lo repito, sé que suena recursivo, pero nunca pasen dividiendo cosas que pueden llegar a ser 0, ¿bien? O sea, a priori ustedes no saben si esto puede ser 0 o esto puede ser 0. De hecho, esto vale 0 cuando x vale 2, así que no lo pueden pasar dividiendo. Bien. Ok, entonces lo correcto es cuando tienen un producto igualado a 0, tienen que igualar cada uno de los términos a 0. ¿Por qué? Porque es como si tuvieran producto igualado a 0, todo esto va a ser 0 cuando alguna de ellas sea 0. O esto es 0, o esto es 0, o esto es 0. Igualás cada una de esas a 0 y tenés varias ecuaciones. Ok, entonces vamos a hacer eso. O esto es 0, o esto es 0. O e a la menos x vale 0. Fíjense que esto es absurdo porque si se acuerdan el gráfico de la exponencial es siempre positiva para cualquier valor de x. O sea, e elevado a algún cuchuflo es mayor que 0 para todo x. ¿Sí? O sea, independientemente de lo que tenga arriba. O sea que algo que es siempre positivo nunca puede ser igual a 0. Sería un argumento. Si no lo ven, les doy otro argumento más para convencerlos. Pasamos la exponencial para el otro lado como logaritmo. Me queda logaritmo de 0 y acá claramente se ve que es absurdo, porque el logaritmo de 0 no se puede calcular. ¿Sí? No está definido el logaritmo para x igual a 0. Bien. O esto vale 0. Que es x igual a 2. Entonces acá lo que tenemos es un punto de inflexión. Bien, de nuevo hay que ir a la derivada segunda, separar en intervalos donde la derivada segunda sea continua. ¿Bien? Entonces la función es continua, esta función es continua para todo r. O sea que no tiene ningún problema. Dominio de f segunda es todo r. Siempre continua además. Así que tenemos que separar únicamente con el 2, que es el punto de inflexión. O sea que esto va a ser de menos infinito a 2. Unión 2 más infinito. Bien, reemplazamos en la derivada segunda. Acá podemos poner un 0, es amigable. Acá podemos poner un... bueno, no se me ocurre algo amigable para reemplazar, así que vamos a poner un 3. Bien, y esto es un punto de inflexión. Y vamos a ver qué le pasa a la concavidad de la función f. Entonces, derivada segunda reemplazamos en 0. Entonces tenemos que reemplazar acá, ¿no? Entonces sería menos e a la 0 por 2 menos 0, ¿no? Bien. Esto es positivo. O sea que todo esto es negativo. Esto es negativo. Como es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Esto es negativo. Esto es positivo. Esto es positivo siempre, ¿no? Lo que venga es positivo. Así que con un menos va a ser negativo. Negativo con negativo es positivo. O sea que es cóncavo hacia arriba.
Y esto, bueno, era un punto de inflexión. Entonces, bueno, ahí tenés la concavidad. Sí, perfecto. Me había equivocado un montón en... En la derivada, ¿no? Nada, se me hizo un quilombo Claro. con la derivada segunda, eso, sí. Claro, sí, porque fíjate que son todas cositas parecidas, entonces como que Sí, sí. tenés que tener cuidado. Está bien, gracias. Dale. Habían pasado otra más, ¿no? Ahí por el grupo Luna. 3. Logaritmo que pide, entonces f resulta derivable en x igual. A ver, hay que encontrar el valor de a para que esta porquería sea derivable, ¿no? Entonces tenemos bueno, 3 de qué práctica no sabemos, así vamos a poner tenemos f que va de r en r, y además dicen que f es una función partida que vale logaritmo de x dividido x menos 1 si x es mayor que 1, y vale ax menos a más 1 si x es menor o igual a 1. Entonces f, para esto lo voy a poner abajo, entonces f resulta derivable, ¿no? Sí. Derivable en x igual 1 para a igual, o sea, me piden el valor de a para que esta porquería sea derivable, Bueno, entonces la idea siempre es hacer o sea, graficarse el dominio de la función que estás calculando las cosas, ¿sí? Así que, bueno, la función de arriba está definida para los mayores que 1. Así que vamos a ponerlo así. Y la función de abajo está definida para los menores o iguales que 1. Bueno, como hay divisiones, logaritmos, habría que ver un poquitito, ver si esto tiene problemas en algún lado. X mayor a 1. Claro, el denominador este tiene problemas en 1. El numerador tiene problemas para los... O sea, x tiene que ser mayor que 0, pero es mayor que 1, así que está todo bien. Sí, el único problema es el denominador, que en 1 explota, bien, pero como está definida para los mayores que 1, está todo bien. Bueno, entonces esta función tiene como dominio todos los reales. Está bien definida en todos lados. Bien, ahora lo que nos piden es encontrar el valor de a para que sea derivable en 1. ¿Ok? Bueno, entonces lo que podemos hacer es ir directamente a la derivada. Vamos a la derivada. ¿Vale? Bien. Entonces, si queremos que sea derivable, tenemos que calcular el límite cuando h tiende a 0 por derecha de esta función. O sea, f en... Fíjense que estoy calculando la derivada en 1, ¿no? Entonces va a ser f de 1 más h menos f de 1 todo sobre h. ¿Sí? Ok, voy a necesitar en algún momento f de 1, así que voy a calcular cuánto vale f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? Bueno, la función definida en exactamente igual que 1 es la de abajo. Así que tengo que reemplazar un 1 acá. Esto va a ser a por 1 menos a más 1. A menos a, 0. O sea que f de 1 vale 1. Bien. Después, si me acerco por la derecha, la función definida es la naranja, la de arriba. Así que tenemos que hacer límite, cuando h tiende a 0 por derecha, de la función definida que es la de arriba. ¿Okay? O sea, esto sería logaritmo de... Tengo un x, o sea que tengo que poner 1 más h. Sobre 1 más h menos 1. ¿Sí? O sea, esto de acá es la función de arriba reemplazada en 1 más h. ¿Está ahí todo bien? Y ahora tengo que poner menos la función en 1. La función en 1 acabamos de decir que vale 1. ¿Está bien? Ah, Luna creo que no tiene micrófono. Me tendría que fijar en el chat. Sí, efectivamente estás escribiendo, perdón. Sí, va bien. Ah, ok, está bien. Bien.
Entonces tenemos 1 menos 1, desaparece, y esto me queda... A ver, déjame mirar esto un poquitito. Si h tiende... A ver, si h tiende a 0... Esto siempre está bueno que lo hagan, ¿no? Si h tiende a 0, a ver qué le pasa a esta cosa, ¿no? Entonces, si h tiende a 0, esto es 1, esto es 0, esto es 0, es sin determinación 0 sobre 0. Bueno. ¿Qué podemos hacer ahora? Si lo meto, me queda 1 al infinito. Menos h es 0. Claro, sí. Bueno, esto sale... Bien, lo que vamos a hacer es hacer la suma de fracciones con esto de acá arriba, ¿sí? O sea, vamos a hacer límite con h tendiendo a 0. Bien, hacemos la suma de fracciones. O sea que esto me queda logaritmo de 1 más h menos h sobre h, pero recuerde que tiene un h dividiendo, o sea que esto me queda h cuadrado. Bien. No, pará, al pedo dices. No, mentira, no quiero hacer eso. O sí, o sí quiero. ¿Quiero o no quiero? O sea, yo sé que esto lo puedo resolver con el límite de... Pero... A ver, lo voy a hacer en una cuenta auxiliar, a ver qué pasa. Okay. Voy a resolver este cachito de límite en una cuenta auxiliar. O sea, a esto de acá lo voy a llamar omega. Y lo voy a hacer una cuenta auxiliar. Entonces, omega va a ser el límite cuando h tiende a 0 por derecha de 1 sobre h por logaritmo de 1 más h. Bien. O sea, escribí esto que está acá. Ahora, como tengo una cosa multiplicando, la puedo meter adentro del logaritmo, propiedad de logaritmo. Esto me quedaría logaritmo de, paréntesis grande, 1 más h elevado a 1 sobre h. Bien, y fíjense que este es el límite de, porque si h tiende a 0, esto tiende a 1, y esto tiende a infinito. O sea, esto es 1 al infinito, sale con el límite de. De hecho es ya directamente ese límite de, ¿bien? Porque tengo una función que tiende a 0 dividido 1 sobre esa misma función. O sea, esto de acá arriba tiende a exactamente e. ¿Sí? Y logaritmo de e tiende a 1. O sea que esto de acá tiende a 1. 1 menos 1 tiende... tengo el mismo problema de antes. Bueno, creo que voy a tener que recurrir al hospital. Todo parece indicar que voy a tener que recurrir al hospital, pero yo no quería. Así que... Sí, vamos a tener que recurrir al hospital. Bueno, entonces vamos a borrar todo esto. Vamos a hacer la suma de fracciones, que era lo que estaba haciendo antes. Esto me quedaría logaritmo de 1 más h menos h todo sobre h cuadrado. Sí, esto sale con la hospital. Soy un tarado. Bien, ok, porque h tiende a 0, o sea que esto tiende a 1. Logaritmo de 1 tiende a 0. Esto tiende a 0, o sea que todo esto de acá tiende a 0. Esto tiende a 0. Esto es 0 sobre 0. O sea que podemos usar el hospital. Bien, el hospital me dice, ok, tenés un límite 0 sobre 0. Es lo mismo que estudiar el límite de la derivada. Así que podés derivarlo de arriba y dividirlo por la derivada de lo de abajo. La derivada de lo de arriba es 1 sobre 1 más h, que es la derivada del logaritmo de 1 sobre de 1 más h, menos la derivada de h, que es 1, todo sobre la derivada de h cuadrado, que es 2h. ¿Sí? Bien. Hacemos la suma de fracciones. Esto nos queda 1 menos 1 más h sobre 1 más h por 2h. Bien, hacemos la suma de fracciones y nos queda esto de acá, que lo junto con el 2h que está dividiendo, o sea que pasa multiplicando el denominador. Bueno, y veamos si podemos reacomodar esto un poquitito para que quede lindo.
Fíjense que esto es menos 1, ¿no? Todo acá es menos 1 menos h. Menos 1 con el más 1 se me va. Y esto quedaría el límite con h tendiendo a 0 por derecha de menos h sobre 1 más h por 2h. H con h se me va. Queda límite a 0 por derecha de menos 1 sobre 2 por 1 más h. Esto tiende a 1. Esto tiende a 2. O sea que esto tiende a menos 1 medio. Ahí escribieron en el chat. Ah, gracias. Uf, pará. Sí, bien, gracias. Ahí fue donde me quedé, no sé qué hacer. Puse h cuadrado en el denominador y nada más. Saca factor común h. Esto es una sugerencia, ¿no? ¿Por qué menos h? No entendí tampoco qué hiciste ahí la suma de fracción. A ver, vamos a hacer. Fíjate. O sea, acá hice un paso intermedio que no escribí. Lo voy a escribir. Ok. Bien, vos te quedaste. ¿Entendiste el paso del L'Hopital? L'Hopital lo entendiste. Bueno. Bien. Entonces, la suma de fracciones. Fíjate que el denominador común de estas fracciones es 1 más h, porque es la multiplicación de 1 más h por 1. ¿Bien? Denominador común, 1 más h. Ahora arriba, ¿qué tenés que poner? La multiplicación cruzada de este por este, 1 por 1, 1. Menos la multiplicación cruzada de este por este. O sea que me queda 1 por 1 más h. Y todo esto a su vez estaba dividido a h. ¿Está bien? Entonces, perdón, h no, 2h. Entonces lo que... bueno, este 1 es como no ponerlo. Bien. Así que fíjate que esto de acá arriba es esto de acá arriba. ¿Sí? Y después este 1 más h pasa multiplicando al 2h por propiedad de divisiones. Es como cuando vos tenés a sobre b, todo esto dividido c. ¿Está bien? ¿A qué es igual esto? Es a sobre b dividido c. Lo escribo con puntitos. Pero escribir con puntitos es lo mismo que escribirlo con multiplicación y darlo vuelta. Esto es una propiedad de la división. Que esto es lo mismo que a b sobre c, ¿no? Entonces, cuando vos tenés división, o sea, alguien que está dividiendo una división, este que está acá dividiendo pasa multiplicando al denominador. Pasa multiplicando este de acá. Son cuentas que uno hace tantas veces que ya medio se las acuerda de memoria. No entendí. O sea, ¿no entendiste qué cosa? O sea, ¿por qué queda así? ¿O por qué lo de la fracción? Ahí puso que ahí sí entendí. Ah, ok. O sea, ¿este paso se entiende? Si no, pregúntame, lo vuelvo a repetir, no tengo ningún problema. Eso era viejo. ¿Qué cosa era viejo? Bueno, entonces, supongo que ya entendiste. Hola, profe, ¿ahí me escuchás? Sí. Bueno, sí, ese era el paso que no entendía, pero... Ah, ok. Este de acá, este que está acá. Claro, y tampoco bien, entendí bien. por qué ahí en lo que sería como el tercer paso Sí. pusiste menos h en vez de menos 1 menos h. Sí, acá. ¿Esto? Sí, ahí. Sí. ¿Por qué pusiste ahí? Ahí va. Bueno, te lo dejo acá entonces. Y creo que ya está. Ah, no, porque nos pedían derivabilidad. ¿Qué tal? O sea que calculamos por derecha, pero ahora hay que calcular por izquierda, ¿no? O sea, por derecha nos dio esto, pero si queremos ver que sea derivable, por izquierda también. Entonces ahora lo que tengo que calcular es el límite con h tendiendo a 0 por izquierda. Bueno, este es fácil porque la función es linda. Así que lo vamos a hacer rapidito. Bien, entonces, si me acerco por la izquierda, la función definida es la violeta. Y la función violeta es la función de abajo. ¿Bien? Así que esto, o sea, hay que reemplazar 1 más h en esta función. O sea, va a ser a por 1 más h menos a más 1. O sea, esto va a ser a por 1 más h menos a más 1. O
sea, esto es la función de abajo reemplazada en 1 más h. Menos la función en 1, que la habíamos calculado, era 1. F de 1 vale 1. Y todo sobre h. Entonces, bueno, hagamos la distributiva, ¿sí? Esto sería A más AH menos A menos 1. Todo sobre H. Entonces, A menos A se me va porque son la misma porquería. Y esto... Bueno. No me gusta esto. Profe, ahí creo que ese -1 no va, porque te queda +1 y -1, ¿no? Ah, ahí, eso es lo que no me gustaba. Gracias. Sí, tal cual. Esto con esto muere, ¿no? Esto queda A, AH, menos A. Claro, y acá yo me comí un +1, -1, ¿no? +1, -1 se va y queda... Sí, gracias. Claro, eso es lo que no me gustaba, ¿bien? Porque esto se va a infinito y digo, ¿cómo puede ser una lineal se va a infinito cuando tiene un número? Nada. Algo está mal. Bien, entonces sí, tal cual. Esto queda... Sí, queda AH, ¿no? Claro, queda AH. Gracias. Esto queda así. Y H con H se me va, me queda A. Esto es el límite cuando H tiende a 0 por izquierda de una constante, que es una constante. La constante. Bien, y si queremos que sea derivable, entonces esta porquería tiene que ser igual a esta. O sea, que A tiene que ser menos un medio. Que supongo que debe ser una de las respuestas que está ahí. Vamos a buscarlo. Sí, menos un medio es una de las posibles. Ahí va. Genial, profe, gracias. Dale. Después puede pasar Sí. Yo todo esto siempre lo subo al Drive. Fíjate en el Ok. link del grupo, en la descripción del grupo está todo. Tenés el YouTube donde tenés los videos y el Drive que yo voy poniendo ahí las fotitos de esto. Dale, genial. Bueno, otro. Profe, una consulta. Sí. Decime Alejo igual, no hace falta que me digas. No soy profesor. Perdón. Sí. ¿Explicó en alguna clase así medio teórica lo del derivada de la función inversa? Porque no entiendo como el concepto. No lo expliqué. Tampoco me salen los ejercicios. No lo expliqué. O sea, la derivada de una inversa, de la función inversa, Claro. lo podemos deducir si querés. Yo no me lo acuerdo de memoria, pero lo podemos deducir. Sí, porque no entiendo cómo aplicarlo tampoco en los ejercicios. Hay uno justo en esta práctica que tampoco sé. Ok, bueno, lo puedo pensar. Si vos tenés una función inversa, suponete que tenés una y que es una función de x, ¿no? La función inversa sería encontrar una f a la -1, tal que aplicado ese y te dé x, ¿no? Entonces sería encontrar una inversa. Sí. Bueno, le podemos calcular el límite del cociente incremental a esta cosa, ¿no? Entonces vamos a calcular el límite del cociente incremental. A la función inversa. En x0. En x igual a x0. O sea, siempre se calculaba en un punto, ¿no? Ok. ¿Cómo sería esto? Bueno, esto sería el límite cuando cuando h tiende a 0 de, bueno, ¿cómo se dice?
No, perdón, en un x0 no, claro, porque es la inversa. Como es la inversa, sería en un i0, ¿no? En un i igual i0. ¿Sí? O sea, porque la inversa lo que acepta son valores de i y te devuelve valores de x. ¿Está bien? Ok, entonces sería el límite cuando h tiende a 0 de la función inversa, que es la función en cuestión, evaluada en i0 más h, menos la función inversa evaluada en i0, dividido h. ¿Okay? Esta sería la forma de escribir la inversa de la función. ¿Sí? No, mejor en vez de usar esta definición vamos a usar... ¿Se acuerdan que había dos maneras de escribir la derivada? O sea, una era con esta, que era el límite del cociente incremental. Y les había dicho que con un cambio de variable podían escribir este límite de esta manera. Como el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos f de x0 dividido x menos x0. Estos límites son iguales. ¿Okay? Simplemente sustituís esto, lo llamas x y te sale este límite. ¿Okay? Son dos límites equivalentes. Puedes usar uno o puedes usar el otro. Voy a usar el segundo. Entonces vamos a usar esa expresión para el límite. O sea que esto cómo va a ser. Va a ser límite cuando cuando i tiende a i0 de f de i sobre i menos i0. ¿Okay? Esto sería la derivada de la inversa. ¿Okay? Entonces, bueno, podemos tratar de llegar a una expresión cambiando acá las cosas de forma tal que nos quede algo en función de f, ¿sí? Porque a veces la inversa es complicada, pero f no. Entonces, bien, ¿cómo podemos hacer? Bueno, fíjate, ¿qué es f a la menos 1 de i? ¿Okay? F a la menos 1 de i es x. Sí. Bien, ¿y qué es f a la menos 1 de i0? Bueno, es f a la menos 1 de i0 es x0. ¿Está bien? O sea que nosotros acá podemos hacer un cambio de variable y llamamos a todo esto lo llamamos x. O sea, decimos que x es igual a f a la menos 1 de i. ¿Sí? Bueno, y vemos qué pasa. Entonces, si llamamos que x es f a la menos 1 de i, despejamos, ¿no? Despejamos i. ¿Quién es i? I es f de x. ¿Ok? De igual manera, f a la menos 1 de i0 es x0. Y i es f de x. No, ¿qué estaba diciendo? i0. Sí, porque tengo que cambiar esto también. i0 es f de x. 0. Ahí va. i0 es f de x0. Perfecto. Entonces, bien, con este cambio de variable esto queda mejor. Y ahora hay que ver qué onda con la tendencia del límite, ¿sí? Porque si yo hago este cambio de variable, estoy cambiando la variable, ¿no? Ahora ya no voy a tener un i tendiendo a i0, voy a tener un x tendiendo a algo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si i tiende a i0? Si i tiende a i0, entonces, bien, ¿a dónde tiende x? Fíjate, x es esta expresión de acá, ¿no? Entonces, si i tiende a i0, si yo pongo i0 acá, ¿sí? x0, x, ¿dónde tiende? Entonces, x tiende a... X0. Vamos a ver, no sé. A ver. F a la menos 1 de i. Pero i ¿a dónde tiende? A i0. ¿Pero quién es i0? Lo voy a escribir en dos pasos. ¿Pero quién es i0? i0 es f de x0. Entonces, en vez de i0 podemos poner f de x0.
Pero ¿qué es aplicarle la inversa a la función? Es no hacer nada. O sea que x tiende... O sea, esto es como que lo tachás, entre comillas, y te queda x0. Sí. Es como la deducción, ¿no? Bueno, entonces, bien, todo esto para hacer el cambio de variable. Esto sería así. Bien, entonces sería límite con x. Ahora ya no tengo una variable y, sino que tengo una variable x0. Y ahora, f a la menos 1 de y, ¿quién era? F a la menos 1 de y era x. F a la menos 1 de y0 era x0. Y en vez de y tengo f de x. Y en vez de y0 tengo f de x0. Entonces, fíjate que esta expresión de acá es igual a la del límite del cociente incremental, pero al revés. O sea, yo puedo mandar este x menos x0 dividiendo. Nos queda el límite cuando x tiende a x0 de 1 sobre f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Pero claro, ¿quién es este tipo? Este tipo es la derivada de la función en x0. O sea, que esto da 1 sobre la derivada de f en x0. O sea, este es el resultado del límite de la derivada. Ah, pero ¿quién era esto? O sea, ¿qué estábamos calculando? Estábamos calculando la derivada de f a la menos 1 en x. En x0. ¿Sí? O sea, Sí, ahí. esta sería la fórmula, ¿no? La derivada de la inversa es 1 sobre la derivada de f en x0. ¿Sí? Sí. Ahí va. Gracias. ¿Esta era lo que querías que deduzca? Sí, sí, eso era, que no entendía de dónde salía, entonces no... Ah, bueno. Sí, sería esto, tenés que hacer el cambio de variable y todo eso. ¿Otro? De la última práctica, la práctica 7, el 1G. 1G, ¿esto? Sí. Encuentre los intervalos de crecimiento y decrecimiento de esta función seno. ¿Eso? Sí. Entre menos pi y pi, ¿ok? Entonces... te confunden las trigonométricas, ¿no? X. Sí. Y nos dicen... ¿Cómo? Nada, que confunden las trigonométricas. Bien. Y nos dicen que x pertenece a menos pi pi. O sea que el dominio es menos pi pi. Bien, entonces tenemos la función seno, nos dan el dominio y nos piden calcular el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Está bien. Bueno, entonces, bueno, vamos a la derivada, ¿no? Así. Vamos a la derivada del seno es coseno. Bien. Y entonces, para estudiar el crecimiento y el decrecimiento, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cuándo la derivada es positiva y cuándo la derivada es negativa y cuándo la derivada es cero, ¿no? Para ver los puntos críticos. Entonces, primero busco los puntos críticos. Bueno, coseno es una función conocida, así que podemos evitarnos un poco de todo este cuenterío. Pero acá tenemos seno y es igual a coseno de x. ¿Cuándo el coseno se anula? ¿Cuándo se anula el coseno? Recordemos el círculo trigonométrico. El coseno se anula cuando el ángulo es pi sobre 2. ¿Bien? O sea, porque recuerden que el coseno se miraba en la base, ¿sí? En la base del triángulo rectángulo este. Entonces, a medida que voy aumentando el ángulo, la base se va achicando y cuando llega a pi sobre 2, la base vale 0. ¿Sí? Así que el coseno se anula en pi sobre 2 y en cualquier múltiplo de k por pi. O sea, pi sobre 2 más kpi, más kpi, más kpi. Bueno, así, dando vueltas. Entonces sería pi sobre 2, 3 medios de pi,
5 medios de pi, 7 medios de pi, o para el otro lado, ¿no? Pi sobre 2 menos pi, que sería menos pi sobre 2, menos 3 medios de pi. Eso. Entonces, esto se anula si... O sea, la solución de esto son infinitas, ¿no? X igual a pi sobre 2 más k pi. Ahora, hay que ver cuáles de estos son los que están en el intervalo menos pi pi, que es el dominio de nuestra f. O sea, porque esta f no tiene como dominio todos los reales. Perdón. No, sí. Lo dije bien. No tiene como dominio todos los reales, sino que solo entre menos pi y pi. Entonces hay que fijarnos cuáles de estos puntos críticos están dentro de nuestro intervalo. Entonces, ¿quiénes serían estos? Bueno, serían cuando k vale 0, ¿no? O sea, pi sobre 2. Bueno, vamos a hacerlo así. K igual 0 sería x igual pi sobre 2. Cuando k vale 1, fíjense que pi sobre 2 está dentro de menos pi pi, así que está todo bien. Cuando k vale 1 sería pi sobre 2 más pi, ¿sí? O sea, 3 medios de pi. Esa cuenta complica porque yo capaz que la doy por obvia, pero quizás confunde. O sea, vos ves que esto es 3 medios de pi cuando le sumo pi. O pi sobre 2. Sí, sí. Sí, vale. Ahora el chat, por favor. Bueno. 3 medios de pi ya me pasé. ¿Está bien? 3 medios de pi es 1,5 pi. O sea que es más grande que pi. O sea que este ya no. Me pasé. O sea, me fui fuera de este intervalo. Este sí. Ahora habría que fijarnos en menos 1. Si k vale menos 1, sería x igual menos pi sobre 2. Bueno, eso chequealo, ¿no? Si es menos 1, sería pi sobre 2 menos pi, que es menos pi sobre 2. ¿Bien? Este también está dentro del intervalo. Ahora habría que fijarnos en 2, en menos 2, perdón. Si k vale menos 2, nos queda menos 3 medios de pi. Que este tampoco, ¿no? O sea, este de nuevo me volvió a pasar. Así que no. O sea que los únicos puntos críticos son estos dos. Estos dos son los únicos puntos críticos. Bien, ahora separamos en intervalos donde f es continua. Esta función es siempre continua porque es una función seno, así que está todo bien. Coseno también. Es una función que se lleva bien con todo. Ok. Entonces lo que podemos hacer es separar en intervalos. No, lo que podemos no, lo que tenemos que hacer es separar en intervalos donde f es continua, separado por puntos críticos. O sea, tenemos pi sobre 2, menos pi sobre 2, pi, que es el extremo del dominio, ¿sí? Y menos pi, que también es el extremo del dominio. ¿Está bien? O sea, la función está encerrada ahí adentro. Entonces hay que separar en intervalos donde f es continua. Sería de menos pi a pi sobre 2, perdón, a menos pi sobre 2, menos pi sobre 2, menos pi sobre 2, pi sobre 2, pi sobre 2 a pi, y listo. Bueno, entonces separamos ahí. Bueno, estos dos son puntos críticos. O sea, esto es un punto crítico, esto también. Tenemos que reemplazar en f' y ver qué le pasa a f. Entonces, entre menos pi y menos pi sobre 2. Bueno, a mí esto antes yo me acuerdo que me complicaba una banda. Entonces,
Bueno, les voy a dar una clave para poder cómo reemplazar en algún punto intermedio o algo por el estilo, ¿no? Lo que pueden hacer es pensar, en vez de menos pi, porque lo que complica acá son los pis para verlo, ¿sí? Entonces lo que podrían hacer es imaginarse que estos son como numeritos. O sea, este sería como el menos 1 y este sería como el menos 1 medio. Entonces, ¿qué número está entre menos 1 y menos 1 medio? Bueno, puede ser menos... no, un cuarto no, porque... No, un cuarto está... Le tienen que restar un cuarto a menos 1 medio, ¿no? O sea, si hacen menos 1 medio menos un cuarto, esto sería... 4 más 2, 6. Simplifico, esto me queda... menos 3 cuartos, ¿no? Bien. Menos 3 cuartos es un número que está acá, justo en el medio. Bien, ¿todos lo ven? Sí. Ahí va. Entonces sería negativo. ¿Qué cosa? Entonces quedaría negativo. Ah, no sé. O sea, menos 3 cuartos de pi es un punto intermedio de este intervalo. Ahora yo tengo que reemplazar. Claro. ¿Sí? O sea, sería menos 3 cuartos de pi. Ahora lo tengo que reemplazar en donde, en f'. O sea, hago f' de menos 3 cuartos de pi. Pero ¿quién era f'? Coseno. O sea, esto es coseno de menos 3 cuartos de pi. Ahora agarran la san calculadora y hacen... yo que la tengo en radianes. Sí. Coseno de... Bueno, a ver, hagamos menos 3 cuartos pi coseno de Answorth. Bien, y esto da menos 0,7 no sé qué. Sí, negativo. Menos 3 cuartos de pi es un ángulo conocido, pero bueno, vamos a usarlo así para no complicarnos la vida. Es negativo. Como es negativo, la función decrece, ¿sí? Bueno, y así vas probando con todos, ¿no? Probas en 0. 0 es este que está acá. O sea, esto sería coseno de 0. Coseno de 0 vale 1. Y 1 es positivo. Creciente. Y hacemos f' de 3 cuartos de pi, que es uno que está entre pi sobre 2 y pi. Sería coseno de 3 cuartos pi. El coseno es una función par, así que esto me va a dar lo mismo. O sea, no hice la cuenta, pero les prometo que es así. Y esto es negativo. O sea que si es negativo, esto es decreciente. Bien. Entonces, acá tenemos un mínimo. Y acá tenemos un máximo. Bueno, después de hacer esto, entonces podemos decir conjunto de crecimiento sería de menos pi sobre 2 a pi sobre 2 de crecimiento de menos pi menos pi sobre 2 unión pi sobre 2 pi y mínimo en x igual menos pi sobre 2 y máximo en x igual pi sobre 2. Bien, ¿qué es lo que nos pedían, no? Ok. Bien, manera piola de resolver esto sin tener que recurrir a derivadas y sabiendo cómo se grafica el seno. Bien. Manera piola sería recordar el gráfico del seno. ¿Cómo es el gráfico del seno? Va desde 1 a menos 1 Claro, va desde 1 a menos 1. y empiezan en 0. O sea, del lado positivo empiezan. Claro, o sea, esto empieza acá, ¿no? En 0 vale 0. En pi sobre 2 vale 1. Y acá vale 0 de nuevo, ¿no? Y para el otro lado es igual. Acá vale menos 1. Y acá vale 0.
Si unimos todos los puntos, esto queda así, ¿no? Entonces acá se ve cuándo es creciente y cuándo es decreciente del dibujo. Entonces es decreciente de menos pi a menos pi sobre 2. Bueno, vamos a empezar con el crecimiento. ¿Cuándo crece? De menos pi sobre 2 a pi sobre 2. O sea, está creciendo en todo este trayecto. Y es decreciente de menos pi a menos pi sobre 2. Acá es decreciente. Y también es decreciente de pi sobre 2 a pi. Bien. Y del dibujo también podemos ver que tiene un mínimo en pi sobre 2, en menos pi sobre 2. Y hay un máximo en pi sobre 2. Ahí va. Entonces, mínimo en menos pi sobre 2, máximo en pi sobre 2. Es decreciente. Vamos a hacer así. Fíjense, me queda lo mismo, ¿no? Creciente acá, decreciente acá. Ahí va. ¿Otro? Me tengo que ir muchísimo. Ah, bueno. No puedo saludarlo, ¿no? ¿Otra duda? Por ahora no tengo más dudas. Después seguramente me surjan más, pero hasta ahora de lo que hice no. Bueno. ¿Alguien algo más? ¿Alguno que hayan estado haciendo de algún parcial o algo? A mí uno que me costó, que no sé si lo llegué a hacer bien, es el 8, el que mandé por WhatsApp también. Ah, mandaste por WhatsApp. Ah, es de esa, de la 7, creo. Ah, 7, 8, ¿está? Sí. Ah, este, ok. Ah, sí, el otro día preguntaron por este. Bien. Sí, más o menos me acuerdo de la consigna, pero bueno. Acá dice que f va entre 0 y 4 a r. Continua y derivable. O sea, esta función es amigable. Tal que el gráfico de la función... Bien, este te dicen que es el gráfico de f' de x. O sea, esta curva que está acá dibujada es f' de x. Determine crecimiento de crecimiento, extremos locales y los puntos críticos bueno, vamos por partes. Nos piden crecimiento y decrecimiento. Bien, bien. Entonces sí, ¿qué hiciste? Decime lo que hiciste vos. A ver, bancame que me fijo y ahí te digo. Dale. Bueno, viendo el gráfico vi que de 0 a 1 decrece porque te da que es negativo. Ah, no, perdón, que crece, solo decrece de 2 a 3, ¿puede ser? Exacto, sí. Sí, porque, o sea, ustedes recuerden que es la derivada. La derivada es la función que para cada valor de x les dice cuánto vale la pendiente de la recta tangente. Entonces, para este valor de x, por ejemplo, en la función, ¿qué significa? Significa que el valor de la pendiente de la recta es positivo. ¿Está bien? Para este valor de x, la recta tangente tiene pendiente positiva. La función derivada... Ah, Dios, empiezo de nuevo. Para este valor de x, la función tiene como pendiente de la recta tangente un valor positivo.
Y lo mismo para todos estos que están acá. Todos estos valores de x tienen pendiente de la recta positiva. Y lo mismo para todos estos de acá. También para todos estos de acá. La recta tangente es toda positiva. ¿Sí? Este es el gráfico de f', no de f. ¿Está bien? Entonces, exacto. Si tenemos que ver el conjunto de crecimiento de f, sería de 0 a 1 incluido, 0 a 1 sin incluir el 1. Unión 1, 2 sin incluir el 2. Unión 3, 4. ¿Ok? En todo este intervalo, la derivada es positiva y por lo tanto f es creciente. Porque la derivada de f es positiva, entonces f crece. Eso es lo que usé. ¿Cuándo decrece la función? Donde dijiste vos, ¿no? Entre 2 y 3, la derivada es negativa. Entonces tenemos que entre 2 y 3, f' es negativa. Entonces, f decrece. ¿Cuáles son los puntos críticos de esta función? Los puntos críticos son el conjunto formado por todos los valores de x donde la derivada se anula. La derivada de esta función se anula en 1, en 2, en 3 y en 4. O sea, los puntos críticos son 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Son los puntos donde f' es exactamente igual que 0. Entonces f tiene un punto crítico. ¿Sí? Sí. En 0 también, porque si es cerrado... No, porque acá la derivada, ¿cómo es? Es positiva. Ah, claro, yo lo pensé como si fuera sacar la derivada de un intervalo cerrado, que del lado, ponele, ahí del lado por izquierda donde no tendría para hacer límite, pero me confundí yo. Izquierda. Bueno, sí, ahí. Sí, tenés razón. En realidad. Sí, ahí habría que ver cómo es la función en realidad, ¿no? Porque sí, tenés razón. O sea, es un intervalo cerrado. Entonces, si haces la derivada por izquierda, como que no existe. Si fuera así el gráfico. Sí, igual creo que no cambia nada. Sí, o sea, acá habría que sacar el 0, en ese caso. Y eso, ya está. O sea, igual la derivada por derecha se puede hacer. O sea, hay una cosa que se llama derivada por derecha. Y como la función raíz de x, ¿no? Por ejemplo, raíz de x, la función, ¿cómo es el gráfico? Como así, ¿no? Más o menos. Entonces, Sí. fíjate que esta función para los negativos no está definida. En 0 sí es definida. ¿Sí? Entonces, la derivada por derecha de esta función se puede hacer. No sé cuánto da, pero la podemos hacer. O sea, es el límite cuando h tiende a 0 por derecha de la función evaluada en h, o sea, raíz de h, menos la función evaluada en 0, que es 0, todo sobre h. Entonces, bueno, reacomodando, esto da 1 sobre raíz de h. Pero esto da infinito. No, esto es infinito. No existe. No, ejemplo de mierda. Otro ejemplo. A ver, una función que se corte y... Bueno, no se me ocurre ninguna ahora, pero... No pasa nada. Hay funciones que ponerle son así, como que desaparecen en algún lado. Y acá tienen una pendiente que no es infinita. Poner una pendiente de, no sé, 2. Por decirlo. Eso es derivada por derecha. A ver, otra. Extremo local. Bien, y los puntos de inflexión pide, ¿no? Puntos de inflexión. Si f en 0 vale 1, a un gráfico aproximado. Bueno, esto no tengo como mucho. Bueno, los puntos de inflexión. Vamos a ver los puntos de inflexión. Bien, los puntos de inflexión, ¿qué son? Los puntos de inflexión son los puntos en donde la derivada segunda se anula. ¿Sí? Ahora, ¿vos qué tenés acá? Vos tenés el gráfico de la derivada primera. ¿Cómo a partir del gráfico de la derivada primera podrías saber los puntos de inflexión? ¿Se te ocurre de alguna manera?
Y cuando vale 0, y sé yo. Cuando vale 0, ¿qué? Eh, Perdón, cuando la valdría 0 viendo ese gráfico, la derivada segunda, ponele 1.5. Yo hice eso, no sé si está Sí, bien. sí. Como que te mezclaste ahí un poco las palabras, pero claro. Sería Ok. como... Imagínate que esto hubiera sido... A esta función la vamos a llamar g. A la derivada la llamamos g. ¿Está bien? O sea, este es el gráfico de una función g de x. Si es la derivada de una tal f, no me importa. ¿Está bien? O sea, la llamamos g. Ahora, encontrar la derivada segunda, ¿sí? O sea, la derivada segunda de f es lo mismo que la derivada primera de esta g que me acabo de definir, ¿no? Sí. Ahora, ver los puntos en donde la derivada segunda se anula es equivalente a ver los puntos en donde la derivada primera se anula de g. O sea, ¿y quién era los puntos en donde la derivada primera se anula? Eran los puntos críticos. ¿Sí? O sea que los puntos críticos de la función f' van a ser los puntos en donde la derivada segunda de f se anule. O sea, estos puntos de acá, que son los puntos donde la pendiente vale 0, son aquellos puntos en donde la derivada segunda se hace 0. Y por lo tanto son los puntos de inflexión. O sea, estos de acá son los puntos de inflexión. ¿Bien? Como una manera, si lo querés pensar así. Sí. Después, si f en 0 vale... Bueno, esto es muy largo. Trata de pensarlo. Si f en 0 vale 1, hacer un gráfico. Bueno, acá es positiva la pendiente. O sea, va a ser como... No sé. A ver, tiene pendiente positiva. A ver, si en 0 vale 1, ¿no? En 0 vale 1, la función pasa por acá. 4, 3, 2, 1. A ver, tiene pendiente positiva, llega al 1, tiene pendiente 0 y después tiene pendiente positiva de nuevo. Me va a quedar mal el dibujo. Tiene pendiente positiva, o sea, viene así subiendo. Llega al 1. Tiene pendiente 0 y después tiene pendiente positiva de nuevo, ¿no? Es como una función x cubo, ponele. Después llega a 2. Llega a 2 y después tiene pendiente negativa. O sea, ahí hay un máximo. Empieza a decrecer. Llega a 3 y pasa de tener pendiente negativa a tener pendiente positiva, o sea, tiene un mínimo de nuevo. Y después llega a 4. Llega a 4 con pendiente 0, o sea, tiene que venir como así. Más o menos. Así sería como un gráfico medio cutre. Sí, me quedó algo así, más o menos. Bien. ¿Otra duda? ¿No? Bueno, entonces terminamos por acá. Voy a cortar el video.